Hola, buenos días, soy Daniel Mesías y les voy a hablar sobre mi tema de mi carrera de ingeniero administrador en sistemas, sobre el tema de cuál es el mejor lenguaje de programación. Primero, hablemos sobre qué es la programación. La programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación o un lenguaje de programación para que pueda ser leído por la computadora. Ahora, hablando sobre el lenguaje de programación, es un lenguaje formal que permite que el programador escriba una serie de órdenes e instrucciones, datos y algoritmos para poder crear un programa que la máquina siga las órdenes o las instrucciones que dio el programador a través de ese lenguaje. Mediante este lenguaje, el programador y la máquina se comunican entre ellos, permitiendo especificar de forma precisa algunos aspectos como cuáles datos debe operar un software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos, entre muchos otros aspectos que se pueden ajustar. Para ello necesitas elegir un tipo de lenguaje de programación para llevar a cabo el código o lo que sea el documento para crear ese proceso. Como vemos, el lenguaje de programación es algo vital en la programación. Por ello les voy a mostrar algunos de los ejemplos que tengo de lenguajes de programación que son útiles y que tienen distintas características que pueden ser útiles para distintas tareas. Pueden elegir uno de ellos, no están ordenados de manera que alguno sea mejor o otro sea peor. Muy bien, ahora hablemos sobre el lenguaje Java, el cual ha sido uno de los más populares en los últimos tiempos según las estadísticas del TIOBE. ¿Qué es el TIOBE? El TIOBE es una organización, una comunidad que se encarga de revisar cuáles son los lenguajes de programación más populares en el mundo. Java funciona en más de 3 billones de dispositivos, cosa muy favorable para este lenguaje de programación, ya que se puede utilizar en casi cualquier dispositivo que veas. Además de que se utiliza para crear aplicaciones nativas de Android, cosa que podemos ver en cualquier celular que veamos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Twitter. Twitter es un ejemplo muy grande de una aplicación muy popular que utiliza este tipo de lenguaje. Otras más populares son Netflix y Uber, la aplicación de Uber de viajes, entre otras menos populares pero con igual uso de este lenguaje. Además, tomando otro punto en cuenta, el lenguaje de Java es relativamente sencillo de aprender, ya que tiene una cierta similaridad con el lenguaje de C++, pero es un poco más limpio, más sencillo, por lo tanto es más fácil crear estos tipos de códigos con este lenguaje. Ahora, hablemos sobre el siguiente. Después tenemos el lenguaje de programación en C, el cual es el más utilizado en la creación de sistemas operativos. Algunos de los ejemplos que tenemos son Linux, Mac y Microsoft Windows, incluyendo su variedad de aplicaciones como son Word, PowerPoint y Excel, las cuales son mayormente escritas en el lenguaje de C++. Es un lenguaje estructurado pero no por bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de programación el cual está orientado a mejorar la claridad, la calidad y el tiempo con el que se estructura el desarrollo del programa que se está haciendo. Además, no es rígida en la comprobación de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que es más sencillo comprobar los datos de manera que sea más fácil localizar algunas fallas o algunos atajos o cosas que haya en el código. Y además, por último, tiene una biblioteca extensa, siendo muy rápido para realizar los programas. Después tenemos Python, el cual es utilizado por expertos y científicos de datos para la realización de programas o sistemas operativos e incluso se puede leer de manera fácil y tiene una biblioteca amplia que se adapta a muchos paradigmas o estilos de programación.
Y finalmente tenemos SQL, el cual es un lenguaje de alto nivel orientado al conjunto de registros, permitiendo lograr con mayor rapidez y facilidad la definición y manipulación de objetos y de bases de datos. Esto, al igual que el lenguaje Python, resulta en una menor cantidad de líneas creadas en código para crear el conjunto de registros, como la usarías en algún otro lenguaje de programación para la misma tarea. Estos son algunos de los muchos lenguajes de programación que existen. Puede haber unos muchos mejores que otros en algunas tareas, pero siempre se van a utilizar para la programación de máquinas o de programas que sean útiles para la creación de sitios web o cosas similares. Y pues aquí lo tenemos. Gracias por su atención.